Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa del Magíster de Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Todos los martes nos reunimos para conversar con algún invitado especial sobre lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestra vida en común, desde una perspectiva particular, que es la perspectiva de nuestra especialidad, que son las ciencias sociales, la antropología, la ciencia política, la sociología, la psicología social, algo también en relación con la economía. Y tratamos de reflexionar a partir de las investigaciones que las personas invitadas han ido desarrollando. Hoy día vamos a volver sobre el tema constituyente, pero en un enfoque lo más amplio posible, con un invitado especial, especialista en la cuestión constitucional, pero también yo diría en todos los procesos políticos en Chile, y en una perspectiva también comparada con América Latina. Es una persona que está permanentemente investigando, por un lado, saca libros, y por otro lado escribiendo columnas que son especialmente útiles para el público no especializado, para conocer los intríngulis, los problemas que están detrás de lo que aparece así como muy simple en el debate. Y la personalidad que invitamos hoy es Claudio Fuentes, quien es cientista político, es licenciado en Historia, y después estudió Ciencia Política en la Universidad de Carolina del Norte, donde hizo su doctorado. Ha escrito muchos libros sobre el proceso constituyente, sobre la transición misma, y está a punto de publicar y de lanzar, así que aprovechamos a hacerle alguna propaganda, un nuevo libro precisamente sobre los 30 años de la vida política chilena. Voy a juntar dos cosas para conversar. Por un lado, Claudio escribe un artículo o columna en el CIPER en que señala que hay dos lógicas contradictorias hoy día que se asemejan a la relación, según lo dice él, de la ranita con el escorpión. Uno es la lógica electoralista, en el sentido electoral, o sea, que pone el énfasis estrictamente en lo electoral, lo competitivo, que es la que tiene que ver fundamentalmente con un conjunto de elecciones, pero incluida también, metida en esa lógica, la elección de constituyentes, y por otro lado, una lógica de coordinación no competitiva, que es la necesidad de pensar una nueva constitución, lo que obliga a, digamos, ir mucho más allá de la lógica electoralista, a pensar en proyectos, a discutir ideas, a involucrar a quienes no son candidatos en eso. Y ese es un punto. El otro es un artículo que yo escribí hace poco, en el cual insisto en un punto que me lo han criticado muchas veces, porque me dicen que ando buscando lo fundacional en todas partes, porque pensé que el proyecto de Bachelet sí era, en el segundo gobierno, un proyecto fundacional, como no había habido en los últimos 20 años o algo así, y que el proceso constituyente y lo que va a ser la convención constitucional es un momento refundacional, es decir, un momento en que la sociedad se da a sí misma un golpe de timón, aprovechando usando la palabra que usan los especialistas, una coyuntura crítica. Y esa coyuntura crítica está dada hoy día ya no solo por el estallido y el proceso constituyente, que fue su consecuencia, sino también por lo que es la pandemia. Entonces,
Claudio, si quieres partimos por esto. ¿Cuáles son, si uno mezcla tu artículo con el mío, dice, bueno, estas dos lógicas, si no convergen, pueden hacer que este no sea un proceso refundacional, sino que sea simplemente otro proceso electoral más que da origen a una discusión permanente en una Cámara? ¿Cómo se hace para que realmente el proceso constituyente se convierta en un momento desencadenante de un proceso refundacional de la sociedad chilena? Partiendo de la base que tanto tú como yo, a diferencia del mundo de derecha, si se quiere, pensamos que es necesario un momento refundacional de la sociedad chilena. Sí, gracias, Manuel Antonio, por la introducción, además. Mira, yo partiría por eso y después hablaría del vínculo entre lo electoral y lo constituyente. Yo comparto contigo el argumento de que, llamémoslo, este momento que vivimos tiene un potencial de transformación y de refundación muy significativo, porque no es solamente el debate sobre, llamémoslo, el neoliberalismo, el modelo constitucional de Pinochet, el modelo que establecía el Estado subsidiario y todo lo que sabemos respecto de, llamémoslo, la relación Estado-mercado-individuos que se materializa en ese texto del año 80. Ese es un nudo que está por desatarse o no, vamos a ver cómo se va a desplegar, pero ahí hay uno. Pero adicionalmente, en esta convergencia, este nudo crítico que estamos en este momento crítico, confluyen otros elementos que son tectónicos y que incluso van más allá, estructurales, tectónicos, por eso hablo de lo tectónico, y que van más allá de la propia Constitución del 80. Por ejemplo, el centralismo. Las constituciones desde el año 1833 que se estructuran en base a un Estado centralista. Y eso, de hecho, la elección de los gobernadores, que es precisamente el día donde se eligen los constituyentes, yo creo que va a abrir una tensión que venía desenvolviéndose hace muy lentamente sobre el tema de las autonomías regionales, sobre el poder local, el poder regional y cómo eso está tensionando a la sociedad, y lo veníamos viendo en algunas manifestaciones desde las protestas de Arica, Aysén, Magallanes y una serie de fenómenos regionalistas. Segundo, hay un elemento que tiene que ver con el Estado-Nación, es decir, primera vez en la historia que se coloca en el centro el debate sobre si somos un Estado, una nación, o un Estado y varias naciones. Y ahí viene todo el debate de los pueblos originarios, escaños reservados. Por eso en el debate de los escaños reservados para la derecha y para algunos grupos era tan gravitante señalar que fuera dentro y no fuera de la convención. Este debate de los 155, si eran dentro de los 100 o fuera, que tenía un carácter electoral, pero también simbólico respecto de señalar, no, ellos son parte de la nación y por lo tanto deben estar incluidos dentro de, llamémoslo, lo que fue la convención. Ese era el tipo y el nivel de argumentos que se estaban dando en ese momento. Por lo tanto, ese nudo tectónico del Estado-Nación está remeciendo los fundamentos de cómo estructuramos las relaciones políticas y sociales durante 200 años. Y el tercero, que es un tema que tú has trabajado mucho, tiene que ver con convertir a la ciudadanía en sujeto de poder, en el fondo. O sea, cuando se habla de la democracia representativa versus la participativa y el rol que le cabe a la ciudadanía en el marco constitucional, estamos revisando conceptos que incluso antes de la Constitución del 25 y del 83 no estaban consideradas tampoco. Entonces, por eso yo, como ayudándote a tu argumento de refundación, yo creo que sí estamos en ese cruce donde estos cuatro fuerzas tectónicas, democracia, descentralización, Estado plurinacional y, llamémoslo, Estado bienestar o todo lo que es el antineoliberalismo, se juntan y estamos en este debate muy concentrado en configurar una constitución diversa étnicamente,
descentralizada políticamente, con el rol de la ciudadanía y con, obviamente, todo lo que tiene que ver el rol del Estado y el mercado en las relaciones sociales. Entonces, y ahí voy al segundo punto muy brevemente. Yo creo que eso, obviamente, que tiene un cruce con lo electoral en el sentido de que la política, que está tan erosionada, degradada, fragmentada, entra en juego con la lógica de más de largo plazo, de pensar este modelo de Estado y de sociedad que queremos, porque también los actores no son inmunes a lo que está pasando en el día a día. O sea, piensa tú, te doy un solo ejemplo, y con eso me callo. Un ejemplo es el régimen político. Imagínate que estuviéramos discutiendo en noviembre, diciembre, si es que la convención está discutiendo un cambio de régimen político, es decir, oye, vamos hacia un menor presidencialismo, y gana la derecha en la presidencia, o gana la izquierda la presidencia, lo mismo. ¿Cuál va a ser la posición de los convencionales de esos partidos respecto de imaginar una ingeniería institucional de régimen de gobierno cuando recién ganan la presidencia? Entonces, se ponen en entredicho lógicas cortoplacistas de aspiraciones de poder con lógicas de, como tú sabes muy bien, el régimen de gobierno te habla de el debate sobre la gobernabilidad, la gobernanza, la estabilidad, la formación de coaliciones, que son lógicas más de mediano plazo. Entonces eso se tensiona constantemente en un contexto electoral como el que estamos viviendo. Ahora, yo creo que por un lado es una tensión, por otro lado hay algo también potencialmente bastante único, porque estamos teniendo, si uno se va a la historia, la Constitución del 25 junto con la elección de un gobierno, y la elección de gobierno y de parlamentarios, lo que significa que por un lado hay esta tensión, ¿de acuerdo? Pero por otro lado hay la posibilidad de potenciar, es decir, no se gana mucho con una constitución que quedara lo mejor posible si el gobierno o el Congreso elegido no fuera capaz de implementar lo que ahí salió. Por ejemplo, en el caso de la Constitución del 25, solo uno diría el 32 más o menos, pero el 38 es cuando lo que está como modelo de sociedad detrás de esta Constitución, que es mucho más estrictamente política, menos con temas de lo social, menos con temas refundacionales, como lo que estamos planteando. Pero no hay un gobierno hasta el 38 que sea capaz de darle el contenido que esa Constitución de alguna manera anunciaba. Ahora, yo te quería plantear otra cosa respecto de esto, que son las dificultades. Porque mi impresión es que hay un momento como el que no tiene casi ningún país de América Latina. Están todos en una crisis enorme, están todos con el problema de la pandemia, y uno dice, ¿y a la salida de la pandemia qué? En cambio uno dice, ¿y a la salida de la pandemia qué en Chile? Bueno, están las posibilidades refundacionales de que estamos hablando. Pero hay un clima de la sociedad extremadamente enervado, tenso, en el cual la legitimidad de las instituciones es muy baja. Y el lazo que une a unos con otros se ha debilitado enormemente. Ni siquiera, como en otra época, uno diría hay dos países. Hay múltiples países. Totalmente. Y hay múltiples grupos, identidades, proyectos que no son proyectos colectivos, que pueden ser comunes, pero solo para un grupo. Una falta de cohesión en la sociedad y un rechazo, uno diría, a soluciones que aparezcan como consensuales y no en el lenguaje que yo tengo y que yo quiero. Entonces, en ese clima, o sea, hay de nuevo esta tensión entre un clima, por un lado, muy favorable, que es la circunstancia, las posibilidades de hacer algo distinto y de generar, la palabra puede ser grandilocuente, pero una nueva como historia, una nueva
estructura, un nuevo tipo de relaciones entre la gente, como tú señalabas, donde el tema territorial, el tema étnico, el tema de las relaciones de género, las herencias del neoliberalismo, todas esas cuestiones se han puesto en cuestión para un nuevo modelo. Pero mi impresión es que no tenemos los actores, ni los actores políticos, ni tampoco, y tú lo señalabas en uno de tus artículos, ni tampoco tenemos los actores sociales. Tenemos un cierto clima de esperanza y de búsqueda de transformaciones, pero la iniciativa de uno es inmediatamente visto como un peligro para el otro. No sé, de eso cómo se sale. Sí, yo creo que ahí hay dos o tres elementos que tú planteas. Que quería retomar el primer punto, una nota al pie respecto de esta idea tuya de que en el 38 recién se empezó. Yo creo que tenemos que tener una mirada más larga de lo que son los procesos constituyentes. Como tú dices, y como de hecho invitamos a una boliviana a un evento, y decía, miren, una vez que se establece la Constitución, ahí recién parte el proceso y hay que darse una transición larga porque el acomodamiento institucional, jurídico, pero también social, va a ser de larga data. Y yo creo que ese es un elemento que hay que tener en mente. Del 24 al 38 se demoró la del 25 en establecerse, en acomodarse. Yo creo que son 10, 15 años en donde vamos a estar en esa transición, una transición de cambio de régimen y de cambio de refundación de cómo estamos viendo, pero es de larga data. No lo pensaría de aquí al 22. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, solo que hay una aceleración producto de las transformaciones de la civilización, digamos, de las comunicaciones, y por lo tanto no sería al 22, pero tampoco quizás sean tantos años como lo fue en el caso anterior. Claro. Uno podría pensar que al llegar a los 30 se esté conformando ya otro modelo de sociedad. Claro. O sea, yo te digo, por ejemplo, todo lo que hemos visto nosotros en relaciones interculturales, donde el Estado, las instituciones son pesadas y no se acomodan y no se ajustan a estas nuevas dinámicas interculturales, por ejemplo. Y eso toma una generación completa en que se termine de plasmar, por ejemplo. Y me voy al tema que tú planteas muy brevemente respecto de el clima social. Yo comparto contigo, hay a mí un tema que me ha saltado mucho. Yo participé en muchísimos talleres, más de 100 talleres estuve con sectores sociales populares, y un tema gravitante, esta sensación que yo comparto contigo, es antipartidos, pero es más que antipartidos, es antiélites. Esta idea de los excluidos y de las élites, en donde estamos incluidos nosotros, los profesores. O sea, yo llegaba a algunos talleres, no sé, en San Joaquín y se parte de la desconfianza. Ustedes, los profes, y es impresionante esta tensión que se da entre la idea de la injusticia y la exclusión y una élite privilegiada. Ese eje, que está muy presente en algunas candidaturas políticas, yo creo que es un eje que está vigente en América Latina y que efectivamente yo le agrego lo que tú señalabas. Uno, la incapacidad de los actores de aceptar que la idea del acuerdo, del consenso, de la negociación es un elemento fundante de la política. Ese es un elemento clave que tenemos que desarrollar más, porque estamos en la antinomía, o sea, en donde tú llegas con tu proyecto y no estás dispuesto a transar nada. Ese elemento en una sociedad fragmentada y diversa como es la chilena y como ha sido multipartidista desde siempre, es una tragedia en el fondo, porque te lleva a los 60, te lleva de vuelta a proyectos excluyentes donde yo no transo ni una coma de mi programa. ¿Te acuerdas? Pero hay una diferencia que juega, a mi juicio, a favor de los 60. Ahí habían proyectos de sociedad, por supuesto, generan problemas, generan tensiones, generan conflictos, pero habían visiones de sociedad que eran más
que el puro rechazo a algo. Claro. Y no solo un principio utópico, y el llamado a actores, ¿eh?, de la capacidad que tenían los proyectos políticos de movilizar gente. No, totalmente. Es lo que se ha perdido. La gente hoy día se quiere movilizar sin proyecto político. Exactamente, y eso me lleva a lo segundo. Entonces, por una parte, hay esta tensión respecto de yo no estoy dispuesto a transar nada de lo que opino, pienso, etc. Pero los proyectos que están en discusión son los proyectos anti algo, no a favor de otros proyectos. El más clásico hoy día es el antineoliberalismo, que puede ser todo. Es un concepto muy vago, muy general y vacío muchas veces de contenido. Adicionalmente, desde el punto de vista, y para terminar esa parte, lo que tiene que ver con los actores sociales, no hay una alternativa sociopolítica que esté desafiando al establishment hoy día. Y ese es un gran problema de Chile, yo creo. O sea, en la medida en que la fragmentación es tal, y lo que muestra la convención, por ejemplo, con las decenas de listas en competencia, te habla precisamente de una erosión de la capilaridad social para estructurar cierto tipo de discursos, narrativas y proyectos que te iluminen y que te guíen hacia alternativas políticas que tengan algún tipo de posibilidad. Yo creo que hoy día no estamos en presencia de eso, y eso a nivel social se replica entre los grupos, por ejemplo, no sé, medioambientalistas, entre el movimiento indígena. Entonces, tú ves que se replican las fragmentaciones a nivel social y no solo a nivel político. Eso es, digamos, la sombra. Hay la luz, que es la potencialidad que tiene el haber llegado, porque la verdad, cuando uno mira con tranquilidad, el haber llegado a que el país se proponga hacer una constitución, con todos los problemas que hay y todos los que hemos señalado, pero el haber llegado a esto, que esto haya salido como propuesta a partir de una demanda social generalizada de cambio, de rechazo a lo que había, pero que haya salido como propuesta de la clase política, que a su vez es rechazada y aceptada por la ciudadanía, esa solución. Estamos en una paradoja, pero fantástica. Entonces, uno dice, eso es ya en sí mismo es una luz. La sombra es esta sociedad como conjunto que fue capaz de desencadenar esto que estamos viviendo como potencialidad, va a ser capaz o no de montarse en ello, de realmente de conducirlo. Y ahí la pregunta mía es, frente a esta sombra, ¿cuál es una luz más allá de la existencia de este proceso mismo? ¿Cómo se hace para romper esto que estamos diagnosticando, y en el cual yo creo que hay como un cierto consenso, salvo de la gente que dice, no, la esperanza la traigo yo, o la esperanza la trae mi movimiento? Si se me hace caso, eso es lo que va a resultar. ¿Cómo se reconstruye un affecto societatis, como se ha llamado, o una relación social en que, sin excluir el conflicto, a su vez, digamos, podamos llegar a acuerdos en la cual tengo que incluir a aquel que está en contra de lo que uno piensa? Sí, mira, muy brevemente, conversando con gente de la constituyente colombiana y que vivió un momento crítico de extrema violencia, muchísima más violencia que la que tenemos hoy día en Chile, y la de Islandia, hay un elemento bien relevante que es más subjetivo, casi sociológico, que tiene que ver con los liderazgos que se construyen dentro de la convención. Si esa convención logra tener cierta, lo que tú dices, esta comunidad de intereses, de lograr, muchas veces desde la sociología se argumenta que los cuerpos en el debate, en el conocimiento, generan cierta amistad cívica. Y eso se logró en Colombia, eso se logró en Islandia, vivieron momentos de mucha tensión, de que no llegaban a acuerdos, y sin embargo lograron y posibilitaron, gracias a ciertos liderazgos, el rol de la presidencia, de la mesa directiva es fundamental,
en eso, y en eso yo le pongo algo de agencia, de capacidad de los individuos de liderar ciertos proyectos y converger y generar una nueva amistad cívica en donde tú estás pensando el país, estás pensando la sociedad de mediano plazo. Yo creo que eso es un elemento que podría ayudar y por eso va a ser muy relevante cómo se materialice esa convención, los símbolos, yo creo que son importantes, que vaya a regiones, que le hable al país, que le hable a la comunidad que está herida. O sea, esa noción yo creo que va a ser bien importante. Ahora no sabemos quién va a ser electo, así que estamos en la incertidumbre. Claro, a mí por lo menos es importante. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en eso y a través del programa he insistido siempre en ese punto. El actor, por llamarle así, convención constitucional, con todo lo diverso, lo conflictivo que puede hacer, y que es no solo los 155 más los escaños reservados, paritariamente elegida, no es solo eso, es también lo que moviliza. Exacto. Y entonces, de alguna manera ahí, la gran tarea la tiene ese actor, porque vamos a venir saliendo de una elección, y de una elección, digo, presidencial, parlamentaria, etcétera, que lo que hace es básicamente consagrar unos ganadores y unos perdedores entablados en la lucha propia de las élites, que es lo que de alguna manera la convención debe como superar. Entonces es muy importante, yo diría, que durante un cierto tiempo la lógica de las elecciones parlamentarias y presidenciales, que insisto, son elecciones fundamentales porque van a definir a los gobiernos que puedan después implementar la Constitución. Pero esa lógica va a tener que ser enteramente distinta. Hoy día la lógica constituyente, la lógica electoral está también en la constituyente y también está amenazando esa posibilidad de cohesión, de creación de algo nuevo. Como decías tú, como pasó en Colombia, como ha pasado en otras partes, que el hecho de encontrarse y tener que durante un año estarse reuniendo para un determinado fin y rindiendo cuentas puede ser un elemento muy fundamental, quizás de generar un nuevo actor. Ese va a ser un actor que va a posibilitar acuerdos que después se van a traspasar al mundo de lo político. Y yo creo que de ahí debiera salir probablemente una recomposición muy grande del espacio político, del panorama de partidos, pero también de la relación entre los políticos y la gente. Sí, efectivamente, y ahí el elemento de la convención propiamente tal, gestos, etcétera, como el espíritu que genera, pero también el vínculo con la sociedad. Es decir, acá hay una oportunidad de la convención de revincularse con actores sociales. Hay muchos mecanismos desde las redes sociales, mismo digital, etcétera, pero también territorialmente, de modo de recomponer ese vínculo perdido del cual tú has hablado tanto y que tiene que ver con el vínculo entre la sociedad, la política y el Estado. Entonces yo creo que ahí va a haber un rol muy, muy central para esta convención. Ahora, yo creo, a propósito de lo que acabas de decir, que es muy importante que hayamos superado en parte la pandemia, por una razón, porque yo creo que el vínculo presencial en la constitución de un actor y de actores nuevos es fundamental. Es fundamental, claro. Es fundamental. Entonces, yo les pondría como unas 4 vacunas. No, digo, porque si no, ¿no? Y la cuestión presencial en el sentido de también la presencia en regiones, en los territorios, o sea, la gente conversando. Hay algo demasiado que se esfuma, que se desvanece en el aire, que son las conversaciones en la red. Yo entiendo que los millennials y la gente, digamos, que hace de la comunicación en las redes su vida debe estar muy en desacuerdo conmigo, pero yo creo que es una cuestión muy importante. Las redes pueden cambiar muchísimo, pero también yo creo que la cuestión presencial, el cara a cara en la conversación, no es lo mismo que cuando se está por Zoom o virtualmente hablando. No es lo mismo. Totalmente, sí. Bueno, muchas gracias, Claudio, por esta conversación. Ya tendremos oportunidad de volver a reunirnos para analizar cómo va esto. Una última cuestión. ¿Tú crees que van a haber las elecciones en mayo? ¿Cómo ves eso?
O sea, depende un poco de la pandemia, pero si se toman medidas estrictas o más estrictas, yo creo que debería haber. Y además hay otro elemento, de nuevo, volvemos a la lógica electoral, hay un incentivo político muy fuerte de hacerlas el 15 y 16 de mayo, porque si no, los actores políticos requieren saber ese resultado para proyectar el futuro, y por lo tanto, el futuro inmediato. Y por lo tanto yo creo que muy probablemente se van a hacer. Bueno, muchas gracias de nuevo, Claudio. Amigos y amigas, auditores y auditoras, nos vemos el próximo martes en Tras las Líneas. Muchas gracias, Claudio. Chao, gracias a ti. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.